Muchas gracias, Nuria. Y ahora para cerrar tenemos a Carlos Salza. Carlos es... ¿está prendido? Ya sé lo que es Carlos Salza, pero igual tengo que... Magíster en Regulación por la London School of Economics and Political Science en el Reino Unido. Actualmente es profesor del Departamento de Ciencias Sociales y coordinador de la especialidad de Políticas Públicas y Gestión Pública de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUC. London School, London School. Decía que va a ser un poco complicado no repetir, pero se me ocurre que es interesante ver las tres perspectivas, un poco justamente lo que me han, las dos personas que me han antecedido, tanto Mayén como Nuria, han planteado la perspectiva de la gran pregunta que nos hicieron para este panel, ¿no? de qué espera finalmente el Estado o el sector privado, las empresas, de los gerentes públicos. Y a mí me tocó esta parte de la sociedad civil, lo cual en realidad me puso en aprietos, ¿no? Porque me pregunté varias cosas, primero sobre la sociedad civil, sobre qué noción de gerencia pública de qué estábamos hablando, si era la sociedad civil tan diferente de las empresas y del Estado y cómo era que funcionaba todo esto. Entonces se me ocurrió solo partir de una idea básica, de algunas ideas muy, muy claves, además porque ya había tomado en cuenta que era el último en hablar, entonces se me ocurrió que podía ser interesante ir al grano. ¿Dónde está? Este de aquí. Ahí está. Creo que primero hay que entender bien la idea de sociedad civil, ¿no? Cuando uno habla de sociedad civil, a veces, como es un concepto de las ciencias sociales en realidad, de la ciencia política, en realidad estamos siempre hablando de la sociedad, y mucha gente confunde la sociedad en general con la sociedad civil como concepto. Y en realidad cuando hablamos de sociedad civil nos estamos refiriendo básicamente a sociedad organizada. Son conjuntos de organizaciones, instituciones formadas por estos ciudadanos. No son los ciudadanos de manera individual, sino están organizados y organizadamente buscan de algún modo ser mediadores entre sus intereses o los intereses de los ciudadanos y lo que el Estado hace, sus políticas públicas finalmente. Evidentemente el concepto se ha ido trabajando de diversas maneras. Habermas, Tocqueville y muchos otros han desarrollado el tema, pero algunos le han aportado algunos otros elementos interesantes. Por ejemplo, la idea de que en algunos casos defienden, o desde alguna perspectiva, defienden derechos de las personas, su posición en el poder, su forma de intervención y de participación frente al Estado, y por supuesto también su intervención en el mercado, con lo cual puede ocurrir evidentemente que cuando hablamos de sociedad civil estemos hablando de empresas, pero no individualmente, en la búsqueda de su interés particular de generación de riqueza o de generación de valor privado, utilidades, sino estamos hablando de su protección como gremio empresarial. Por eso es que CONFIEP, la Sociedad Nacional de Minería y Petróleos, la hoy día Sociedad de Petróleo y Energía, de Peruana de Hidrocarburos, y muchas otras son en realidad también parte de la sociedad civil, parte de ese conjunto de organizaciones que intervienen frente al Estado para de algún modo, lejos del espacio partidarizado o político, por lo tanto se diferencian algunos autores de la sociedad civil de lo que se llamaría la sociedad política, que está en los partidos, que va a buscar el poder, que va a buscar gobernar, y cuyos ciudadanos intervienen a través de los partidos en esa vida política. Se diferencia también de lo que sería la sociedad mercantil, que es esta sociedad de empresas individuales que trabajan para generar utilidad, recursos, ganancia económica. Visto esto, en realidad, la idea de sociedad civil se ha vinculado muchísimo en los últimos años a la idea de movimiento social, ¿no? De la idea de organizaciones sociales que intervienen dentro de la comunidad, pero que no solo se reducen a estas organizaciones sociales de base, que uno podría identificar como, no sé, las organizaciones de vasos de leche, sino también a las ONGs y a otras organizaciones gremiales como colegios profesionales, organizaciones de gremios empresariales y otro tipo de organizaciones que se mueven hoy día en la sociedad en general. Entonces la sociedad civil es un componente. Creo que un elemento interesante es que si uno ve entonces los movimientos sociales, y trabajé varios años en esto en la Defensoría del Pueblo, uno vería que la sociedad civil se expresa hoy día muchísimo a través de conflictos sociales. Y los conflictos sociales expresan en mucho la forma en la que la sociedad, esta sociedad civil organizada, actúa de manera colectiva para poder plantearle al Estado problemas serios. Hice la curva, con apoyo de mi asistente, Álvaro Rojas, del 2004 al 2014, cómo es que el número de conflictos ha aumentado de manera notable en el Estado.
De los 50 conflictos activos que tuvimos en el 2004, llegamos en algún momento en el 2009 a 212. Y si se dan cuenta, la curva de crecimiento entre el 2006 y el 2008 fue enorme, el 2009, ¿no? 4, 32, 65, 212 activos del total de conflictos sociales. Así los ha medido la Defensoría. Hoy día estamos no mucho más abajo, pero un poco más abajo de lo que fueron los conflictos sociales en esa época. Recordarán que después del 2009 empezaron a visibilizarse mucho más algunos conflictos más críticos, Bagua, poco después Conga y muchos otros en realidad que han quedado allí documentados. ¿Qué nos dicen los conflictos sociales y por qué creo que leer las expectativas de la sociedad civil respecto del Estado y de su gerencia pública resulta interesante? Porque en algún momento yo he comentado, y ojo, PCM hace una medición también de lo que son los conflictos sociales, aunque sus números varían, solo para medir 2013 y 2014 habla de 60 y 55 conflictos, pero su forma de medir es distinta, no considera los conflictos latentes, solo los activos, y entonces eso hace que el número se reduzca, pero básicamente si uno hace la comparación un poquito más técnicamente, se da cuenta que uno podría considerar que el número igual sigue siendo alto. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué reclama la sociedad civil? Alguna vez, y producto de casi 10 años de trabajo con poblaciones de todo el país, que es lo que hicimos a través de la Defensoría del Pueblo, llegué a la conclusión de que en realidad el ciudadano en las organizaciones de sociedad civil ve al Estado desde 3 formas distintas. Ojo, por acción de su gerencia pública. Es decir, el Estado hace política pública. ¿Cómo lo hace? A través de su gerencia pública. Son 2 caras de la misma moneda. Y lo que el Estado observa es lo que su gerencia pública hace. Y aquí no me voy a referir a la gerencia pública en términos estrictos del cuerpo de gerentes públicos, que obviamente es un concepto que hemos construido dentro de nuestra organización estatal. Me voy a referir al directivo público, al gerente público en general, como todo aquel que forma parte de la organización de la administración pública, toma decisiones de alto, mediano o bajo nivel, pero que tiene algún tipo de responsabilidad dentro del Estado. ¿Qué es lo que ve el ciudadano y qué ve la organización de la sociedad civil? Bueno, en primer lugar, en muchos casos y en muchos lugares del país ve un Estado ausente, que no toma decisiones, que no presta servicios, que no genera autoridad. Y eso es crítico para el ciudadano. Allí donde la única autoridad que hay es en realidad el vigilante de la empresa minera o petrolera, allí no hay Estado. Allí donde no llega el profesor sino solo los miércoles, no hay Estado. Allí donde no hay servicios de vacunación para los niños, no hay Estado. Allí donde no va a llegar la OEFA a fiscalizar, si se terminan de aprobar las reformas que hoy día se discutían, no va a haber Estado. Y entonces eso genera lo que hemos denominado el Estado ausente. Pero no solamente eso, sino que a veces el Estado sí llega, pero llega de muchas maneras distintas y con gran desconexión o inconexión, que le llamo yo. Es decir, es un Estado que no ha coordinado, o que si coordinó, lo hizo e intervino en la zona, intervino frente al ciudadano, pero de manera absolutamente contradictoria. Entonces, frente al derrame de mercurio en Cajamarca, de pronto termina llegando OEFA, llega, bueno, en ese momento era el INREN en algún momento, llega el CONAM, llega Defensoría, llega la Fiscalía, llega la Policía, todos quieren intervenir, pero en realidad ninguno interviene realmente, aunque suene redundante. ¿Por qué? Porque simplemente el nivel de... y llega también Ocinermin, ¿no? Entonces todos en realidad llegan, pero ninguno resuelve nada, ¿no? Entonces para el ciudadano, mi Estado no está funcionando, porque está funcionando contradictoria o críticamente en términos de coordinación. Entonces cuando no se coordina, también estamos generando impactos en lo que el ciudadano siente, piensa, quiere o termina asumiendo que es o que funciona así la administración pública y su gerencia pública. Y finalmente, también ocurre que en muchos casos el Estado sí interviene y cree que va a tomar una buena decisión. Y resulta que para el ciudadano esa decisión es de un Estado que prácticamente es un enemigo. Es decir, aquel que toma la decisión y le va a vulnerar un derecho, le va a quitar una propiedad, le va a arrancar de su espacio de decisión alguna potestad o alguna facultad. O cuando el Estado toma la decisión y aprueba de pronto, no sé, una actividad, por ejemplo, ocurre mucho en los conflictos socioambientales, una actividad extractiva, y en realidad no considera, por ejemplo, que allí habían indígenas en aislamiento en contacto inicial, o que había una comunidad que cruzaba justo el ducto y se hizo el ducto de camisea
y claro, intercambiamos terrenos por cebollas. Claro, en esos casos, el ciudadano y la sociedad civil consideran que su Estado es enemigo. Que creo que es, en el fondo, mucho de lo que hoy día se discute con este paquetazo ambiental. O sea, lo que se está discutiendo es, le voy a quitar en realidad capacidades y funciones a la UEFA para que haga fiscalización y aplique multas, lo que en realidad para el ciudadano va a hacer es, ok, el Estado renuncia a su capacidad de sanción y por lo tanto o actúa descoordinadamente o está actuando como enemigo frente a mis derechos. Mi derecho al medio ambiente sano, mi derecho a que el agua esté limpia porque yo de ahí pesco para darle de comer a mis hijos, mi derecho a que las vibraciones que se generan por las actividades no vayan a generarme evidentemente una afectación por la huida de animales que son finalmente mi sustento. O porque el alcalde no verifica o no hace control de las emisiones junto con la autoridad ambiental correspondiente de la pollería que me está generando grasas en mi azotea, para ponerlo en términos urbanos. Funciona exactamente igual. Creo que uno de los temas interesantes es que hemos olvidado frecuentemente que además la administración pública es básicamente una agencia productora de servicios. No solamente, pero principalmente. Y ahora tenemos elecciones en el mes de octubre, tenemos municipalidades, gobiernos regionales, y entonces las vemos desde muchos puntos de vista, pero no precisamente como este proceso de producción que genera finalmente productos y genera resultados, pero donde los productos y los resultados son parte de un proceso de transformación que en realidad es tan importante como el producto y el resultado. Pero no solamente el hecho de que se produzcan junto a una serie de herramientas y tecnologías que yo tengo que aprender y que hoy día la Escuela Nacional de Administración Pública empieza a formar a sus gerentes públicos en ese tema y con toda probidad y claridad y certeza de lo que está haciendo, sino que además también, evidentemente, hay un sistema de control y de retroalimentación que forma parte de toda una cadena en realidad de entornos y actores en los que se mueve, en el que se mueve la decisión pública. Lo decía muy bien Mayén hace un momento, también Nuria, este proceso en realidad al encontrarse en un contexto y con actores múltiples, la política y la gestión se convierten en un proceso altamente politizado, ¿no? Y uno no puede renunciar a la idea de que efectivamente el gerente público hoy tiene que estar más atento de su entorno y más atento de los otros actores que antes, en el tiempo en el que hemos pensado que de pronto los gerentes públicos eran fundamentalmente técnicos que tomaban decisiones técnicas basadas en racionalidades técnicas que muchas veces han generado N conflictos frente a la sociedad civil. Creo que una de las cosas claves que pensaba hace unos días es que finalmente todo esto trata del talento gerencial. ¿Y qué cosa es el talento gerencial? En mi opinión son como 3 elementos, ¿no?, claves que uno no podría olvidar dentro de este cerebro gerencial, digamos, que uno debería ir desarrollando. En realidad el cerebro se acomoda de una manera particular cuando uno se convierte en gerente público. No es lo mismo que ser gerente público que ser otra cosa en el Estado. Y tienes que asumir que hay criterios técnicos que tomar, que hay criterios políticos que adoptar y que necesitas herramientas éticas para tomar decisiones. Y obviamente en el Estado hemos decidido también que hay una serie de habilidades directivas personales, interpersonales, intergrupales, que son también parte de lo que hoy son las habilidades blandas y duras del Estado. Pero creo que el centro de las decisiones del gerente público están precisamente en esto que se denomina intervención. Y es una intervención destinada a contribuir en la generación de valor, que es lo que explicó muy bien Mayén hace un momento, no lo voy a repetir. Pero creo que hay algo en el interín, y en el interín está la idea de poder aprender al menos 2 cosas claves que yo creo que los gerentes podrían tomar muy en cuenta a partir del análisis, ojo, no el conteo, porque el conteo ya lo hace la Defensoría, lo hace PCM, lo hace la oficina del MINAM. No hablo del conteo, hablo del análisis de los conflictos sociales. Y asumir que el conflicto social se convierte en una herramienta para la identificación de los problemas y para la comprensión de los problemas. Y para poder saber que una vez identificado y comprendido el problema, yo puedo encontrar soluciones que tienen que ver con el mejoramiento del sistema de producción y con el logro de resultados valiosos para la comunidad.
Todo esto a través de acciones programadas, ¿no? Estas acciones, expresiones de actividad programada que le llama Barcelay, sobre lo que significan finalmente procesos de producción de servicios, que son a los que se va a dedicar el gerente público a través fundamentalmente de los sistemas administrativos que maneja. ¿Para qué? Intervención destinada a identificar, resolver problemas y poder lograr resultados valiosos dentro de la organización. Yo termino con esto, en el último minuto, con algunos puntos claves que no me gustaría dejar de comentar, producto además de, digamos, después de 10 años de trabajar en el Estado y un poco más, yo entré de practicante al Estado, cuando el Seguro Social era IPS y se cambiaban en esa época las reformas, ¿no? Y se ponía al gerente público como un título importante dentro de la gerencia. Mi jefe estaba emocionado porque le iban a cambiar de director a gerente, ¿no? Tenía las mismas funciones, la misma ROF, la misma norma, pero igual iba a ser gerente. Y entonces, claro, ahí surgió en realidad mi preocupación por este tema, ¿no? Y por preguntar exactamente cuál es la diferencia. Y creo que hay cosas importantes. Una es que creo que el gran tránsito de burócrata, en términos más peyorativos, que no debería serlo, pero lo ha sido en los últimos años, o para decirlo de otro modo, el funcionario burocratizado, ¿no? Para decirlo en términos más correctos, y el gerente público de hoy, es que efectivamente se trata más que de un cambio de reglas, que también existe, se trata de un cambio de paradigma, de la forma de entender el Estado y su comportamiento y su funcionamiento. Y creo que tiene que ver con la incorporación de un principio que los españoles le llaman principio de servicialidad. Lo han jalado de los alemanes, lo han desarrollado en Francia, hoy día en Buenos Aires y en Argentina también lo manejan. Todo el derecho administrativo lo maneja, que es un principio que tiene que ver con lo que decía la mesa anterior, ¿no? El funcionario y el Estado tiene como propósito el servicio al ciudadano directamente, a través de servicios directos e indirectos, decía alguno de los expositores en la mesa anterior. Entonces creo que hay que revalorar eso como elemento clave para lograr esta reconexión y este reconocimiento de la confianza que la sociedad civil tiene que volver a retomar en su Estado, haciendo que su Estado funcione. En segundo lugar, la idea de que la administración pública produce servicios, por lo que he explicado hace un momento. Y mucho más importante todavía es cuando son servicios directos, que es el caso de las municipalidades, por ejemplo. Y tercero, hay un tema importantísimo. El conocimiento lo logramos. Universidades, escuelas de administración pública, escuelas de gobierno, estamos dedicados a eso. Habilidades, estamos dedicados a eso. Hoy día incluimos esas habilidades blandas, ¿no? Conversaba con Dante Mendoza el otro día, dedicados a promover liderazgo, habilidades directivas, delegación, manejo de equipos, resolución de conflictos. Perfecto. Pero hay algo en lo que no hemos trabajado todavía y creo que no lo tenemos en las escuelas de formación de manera completa. Nosotros en la Escuela de Gobierno intentamos hacer este esfuerzo y estamos en un camino de reformas importantes para ver cómo incorporamos todo este proceso de generación de lo que se llama criterio para la toma de decisiones. ¿Y por qué digo el criterio como elemento importante? Porque es lo que va a definir la posibilidad de que el gerente público, cuando se enfrente a un dilema, a una situación conflictiva que lo lleva a un conflicto ético, legal, jurídico o técnico, tenga que decidir y optar por algo. Que si los ECAs y los LMPs pasan o no por aprobación de los ministerios y salen de la aprobación exclusiva del medio ambiente o del Ministerio del Ambiente, bueno, es una decisión ética, técnica y política y hay que adoptarla. ¿Cómo salimos de ello? ¿Cuál es el criterio que vamos a tomar para poder decidir? Bueno, tiene que ver con criterios ideológicos importantes de cómo queremos que funcione nuestro Estado. Bajo modelos de crecimiento económico, bajo modelos de generación de infraestructura, bajo modelos de expansión de libertades, bajo enfoques de derechos. Los modelos de desarrollo tienen justamente la posibilidad de ayudarnos a la toma de decisiones. Podemos estar de acuerdo o no, por eso hay los republicanos y los demócratas, por eso hay los laboristas y los conservadores, por eso hay apristas, pepecistas, fujimoristas y otros. Ese es un proceso político sobre el que no discutimos hoy día y creo que deberíamos discutir. Además, estos dilemas se presentan con frecuencia, porque es cierto que tan ciudadano es el empresario que quiere que respeten su derecho a la empresa, a la iniciativa privada, a la asociación económica, como el ciudadano que quiere que le respeten su APU o que quiere que le respeten su comunidad y su laguna, ¿no?
Y tan ciudadano es el ciudadano que quiere hacer su empresa y hacer su pollería como aquel que quiere que no huela a grasa y no tener grasa en su azotea. Ambos son ciudadanos y el Estado tiene que decidir sobre eso, y a veces las decisiones no son coherentes necesariamente de manera inicial, a priori. Hay que hacerlas coherentes y hay que convertirlas en coherentes. Y creo que eso requiere una capacidad que lamentablemente nuestro sistema educativo tampoco desarrolla, en tanto sigamos aprendiendo a repetir la historia de cómo sucedió la guerra con Chile minuto a minuto de Basadre. Eso no va a funcionar. Un dato más, creo que lo técnico, lo político y lo ético entonces ayudan también a la solución de los dilemas. Nos hemos quedado un poco en lo técnico, claramente, lo ético que empieza a funcionar mejor, las luchas contra la corrupción, los elementos éticos que se están incorporando en las escuelas, y lo político que creo que hay que incorporarlo de una manera mucho más drástica. Y finalmente, la idea de que las personas tienen efectivamente obligaciones y tienen derechos, pero que tampoco los derechos son totalmente preclaros en la forma de resolver los dilemas. Quiero decir con esto que los derechos también resultan contradictorios y se enfrentan unos a otros. Y entonces, nuevamente, esta capacidad para defender y decidir una posición o una decisión tomada dentro del Estado y dentro de la gerencia pública de cómo vamos a resolver o intervenir frente a un problema, exige esta lógica de comprensión de cómo vamos a ponderar los derechos, cómo vamos a valorar los derechos y cómo vamos a hacer que estos derechos finalmente se hagan vigentes en la lógica de un Estado que se hace responsable por ellos. Entonces, en síntesis, creo que la idea de lo político, la idea de lo ético, la idea de la ideologización de un cuerpo técnico y político, en términos positivos, digo ideologización en términos de saber dónde estás parado, qué tipo de decisiones vas a tomar y cuál es tu marco de decisiones para poder resolver tus dilemas, es un tema sobre el cual deberíamos discutir y quizá dejar de pensar tan alegremente y tan dogmáticamente de que la gerencia pública finalmente es solo lo técnico y lo político de manera armónica y perfecta, sino que en realidad es conflictiva, altamente conflictiva, y que justamente el gran arte del Estado está en poder superar estos conflictos a través de criterios claros, democráticos y ciertamente, en mi opinión, y es una posición ideológica, que respete la mayor cantidad de derechos de los ciudadanos a los que hay que servir. Gracias.